Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de nuestro programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña nuevamente desde la ciudad de Ambato, en Ecuador, nuestro hermano Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato o extensión en Ambato, con quien vamos a tratar el tema la participación de los laicos en la misión profética de Cristo, numerales desde el 904 hasta el 909. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Danilo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, ¿cómo está Juan? Un saludo muy cordial también a quienes escuchan y siguen este programa a través de Radio Latacunga y los demás canales de comunicación que ofrece la diócesis de Latacunga. Perfecto, es un gusto tenerlo en este programa nuevamente y gracias por esa predisposición. Bien, cuéntenos un poquito cómo están sus actividades en la Universidad Católica. Bueno, acá en la universidad estamos ya cerca del primer parcial, o estamos en el primer parcial del proceso educativo. Y bueno, es un poco estresante como docente por la cuestión de exámenes, calificaciones, entregas de notas, y eso es un poquito se llama fuerte, ¿no? Estresante también. Pero ahí vamos, ¿no? Es algo que es cotidiano, es nuestra actividad como docentes, y sobre todo es algo muy, digamos así, placentero cuando se lo hace con mucha vocación, mucha entrega, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Compartir, en el caso personal, compartir con los estudiantes no solamente la ciencia, en el caso de las asignaturas misionales que compartimos nosotros desde la Dirección de Identidad y Misión, sino también compartir la intención, el deseo de la Pontificia Universidad Católica, el de ir formando buenas personas, si va a decir el término, ¿no? Para que siendo auténticas personas también sean profesionales auténticos, profesionales que respondan a la comunidad y a la realidad concreta en la cual se desenvuelven. Así que, pues estamos en nuestra actividad, estamos en nuestra trinchera, si va a decir el término, y vamos en ese quehacer cotidiano como docentes. Perfecto, perfecto. Y en esas tantas ocupaciones, sin embargo, trabaja con nosotros también en estas tareas. Ya, muy bien, muy agradecido. También nos sacamos un tiempito para las acciones pastorales, tanto aquí con ustedes, como también acá en la diócesis de Ambato, a través del equipo bíblico, también a través de la lección que hacemos tenemos un grupo de la lección en la iglesia de la catedral, y hacemos una vez al mes, el tercer sábado del mes nos reunimos para estos esfuerzos y deseos también de compartir la palabra de Dios con la gente. Perfecto, muy bien. La iglesia hoy recuerda a San Alberto Magno. San Alberto, apellidado Magno, obispo y doctor en la iglesia, que ingresó a la orden de predicadores en París. Enseñó la palabra y en sus escritos
las disciplinas filosóficas y divinas, y fue maestro de Santo Tomás de Aquino, uniendo maravillosamente la sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales. Después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona, esforzándose asiduamente en fortalecer la paz entre los pueblos, pero al cabo de un año prefirió la pobreza de la orden a toda clase de honores y murió santamente en Colonia, en la Lotaringia, esto es en Germánica, en 1280. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Mateo 16:15, que dice: y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Bien, este estimado Danilo nos puede ayudar con una introducción al tema. El tema, lo repito, la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Yo creo que este es un tema muy interesante en relación a que la iglesia no está formada solamente por consagrados, sino también está formado por laicos, es decir, los fieles comunes y corrientes, de a pie, si vale decir el término. Y estos fieles no es que sean simplemente escuchadores de la palabra o barriles sin fondo, disculpando la grosería de la comparación, en que reciben la información, sino que ellos, los laicos en este caso, somos responsables también de la función profética de la iglesia. Es decir, nosotros también hacemos parte de la iglesia, si no, no tendría sentido esto que tanto usted como yo estamos en esta actividad. Sí, esta acción de compartir conocimientos, de transmitir conocimientos, de organizar este programa, y así como usted o muchos otros tantos organizan de una u otra manera a través de los diversos medios de comunicación, la propagación del Evangelio es parte concreta de esta función de anunciar el reino de Dios, de anunciar, de llevar la palabra, ¿no? Esta función profética está también muy unida a esa acción fruto del Espíritu. Yo creo que después vamos a poder ir profundizando este particular, de decir la verdad en nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús, de anunciar esta verdad a tiempo y a destiempo y en todos los lugares, no solamente limitándonos a un lugar concreto, un lugar ya sagrado, si podríamos decir, el templo o una sala de catequesis, sino por nuestra relación cotidiana, nuestro trabajo diario, nuestro quehacer cotidiano, vuelvo a repetir, estamos en contacto con todo tipo de personas, todo tipo de público, todo tipo de familiares, amigos, conocidos y situaciones en las que la vida nos pone, y ahí nos toca, de acuerdo a la madurez de nuestra fe, compartir nuestra experiencia. Es parte entonces también de este sentirnos miembros de la iglesia. Yo creo que recordar este particular, reflexionar sobre este particular es muy importante y muy interesante. Por eso digo esta temática, estos numerales del catecismo, en donde nos invitan a que no solamente seamos oyentes o personas que vamos al templo y participamos del sacramento, sino que tengamos una acción responsable dentro de la iglesia. Perfecto, perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, seguimos con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado
Desde la ciudad de Ambato, en Ecuador, nos acompaña Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con extensión en Ambato. El tema que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión profética de Cristo, desde los numerales 904 hasta el 907. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 250 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral, el 904, dice: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Bien, estimado Marco, Danilo, por favor, su explicación y comentarios de este numeral, por favor. Bien, partiendo este numeral del catecismo, la participación de la misión profética de la Iglesia, el numeral 904, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y de la gracia de la palabra. No es un invento este numeral de el catecismo o de quienes armaron el catecismo de la Iglesia Católica, sino está tomado del documento de Vaticano II de la Lumen Gentium. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Para, primero, tener en cuenta que el catecismo va muy de la mano con los documentos de la Iglesia y concretamente Vaticano II, ¿no? Va muy de la mano en este sentido y sobre todo también para ir teniendo presente este llamado que nos hace el numeral. Este numeral, decíamos, nos recuerda que el bautismo no es solo un rito para comenzar la vida de la comunidad. No es solo un rito que recibe el cristiano, sino que es ante todo una verdadera consagración. ¿Sí? Nos permite, el bautismo, nos va a decir la carta a los romanos, nos vincula con Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, este bautismo nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite o nos facilita a cada uno de nosotros tener presente nuestra relación íntima con Jesús. Una primera cosa que hay que tener bien claro de este numeral, ¿no? Porque nos lleva a esta acción clara del bautismo. Decíamos, no solamente como un sacramento que lo recibimos por costumbre, por tradición, y en eso hay que tener bien claro todos los miembros de la Iglesia, que el bautismo no es solamente una tradición, una costumbre, sino sobre todo es esta acción concreta de consagrarnos, unirnos a la muerte y resurrección de Jesús. Y claro, al unirnos a la muerte y resurrección de Jesús, participamos de su acción misionera, de su acción evangelizadora, de su presencia. De ahí el nombre que llevamos, ¿no? Nosotros somos cristianos, porque participamos de ese bautismo. Hemos sido ungidos con el crisma de la salvación que ese día se nos pone, se nos llena del Espíritu Santo. Y por lo tanto, en ese día también se nos consagra a los bautizados, independientes y después sean consagrados o no sean consagrados, y se los consagra como sacerdotes, profetas y reyes. Y aquí viene esta consagración, esta misión concreta, ¿no? Por esto el catecismo nos va a indicar que los fieles compartimos la función profética de anunciar,
de iluminar, de ayudar a todos, a otros, ¿sí? A llevar a las personas a la presencia de Dios. O sea, somos parte de este proceso de la iglesia, de religar, de unirnos con Dios en la historia cotidiana y en el quehacer cotidiano. No se trata entonces de repetir discursos religiosos simplemente por repetir. No se trata de repetir solamente oraciones o de repetir, yo qué sé, transcripciones, etcétera, etcétera, sino ante todo se trata de, primero, conocer y llevarlo a la vida, ser testimonios. Porque claro, es fácil, podríamos decir, es fácil ser testimonio o anunciar el evangelio desde la posición del consagrado, del sacerdote en un convento, allá separado, si vale decir en cierta manera, de la realidad. En cambio, acá el laico en el quehacer cotidiano de la vida, en las diversas profesiones, en las diversas situaciones socioeconómico-políticas, culturales, ahí es el testimonio donde, si vale decir el término, ahí es donde se cocinan las papas, ¿no? Es allá donde directamente incluye la presencia de Dios. Esto no quiere decir o menospreciar la acción de los consagrados, que quiere decir que no trabajan o no están relacionados con la realidad. Están, pero el laico vive 24 horas al día en esa realidad. Por eso decimos otro detalle que surge también de esto. A veces pensamos, en el común de los laicos, pensamos que eh, la función de evangelizar es exclusiva del sacerdote, exclusiva de las religiosos o de las religiosas. Allá ellos, los consagrados, ¿no? Para eso están, para eso es su función, para eso viven. En otros países, podríamos decir, europeos, para eso se les paga, ¿no? O sea, para que anuncien el evangelio. Y claro, entonces los demás terminamos alejados, ¿no? Hay que corregir esa idea de entrada, hay que corregirlo. Dice con claridad el catecismo en este numeral 904 que todo bautizado es testigo, testigo, ¿sí? Es decir, va a hacer realidad porque vive la experiencia de Dios, se enraiza con la presencia de Dios y su palabra, su mensaje, su enseñanza, lo que él ve, lo que se ve de esa persona, del creyente, entonces eso ya se vuelve una forma de vivir. Una forma de vivir. Me lleva concretamente, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes acá de la DIM, de la Dirección de Identidad y Misión en la universidad. Claro, la Dirección de Identidad y Misión lleva adelante todas las propuestas de lo que es la identidad universitaria, pero de una u otra manera también se presenta como una propuesta a las enseñanzas de Jesús. Y entonces, claro, automáticamente se une, ¿no? Y Universidad Católica con la asignatura de Jesucristo, por ejemplo, que se da acá. Pero no es una cuestión de religión, no es una cuestión de un catecismo, no, es presentar a Jesús en la ciencia. Y claro, el docente que tiene esta asignatura, como tiene las asignaturas de ética, debe tener unas ciertas características, si va a decir el término, porque no es solamente lo que enseña en la clase, sino que su vida debe estar marcada por esa enseñanza. Se exige que los docentes sean éticos, tengan un actuar responsable de todas las asignaturas, pero el docente de estas asignaturas debe tener mayor calidad ética y moral. Claro, esto no sucede, ¿por qué? Porque enseñamos a Jesús, damos testimonio de él. Y claro, esa característica no se limita a las puertas o al redondel donde funciona la universidad, sino se extiende a todos los ámbitos. Uno en la calle, en los mercados, etcétera, se encuentra y le saludan los estudiantes. Profe, ¿cómo está? ¿Quién es? Dice mi esposa, ¿quién es? Ah, es un estudiante de la Católica. Ah, y claro, entonces los estudiantes, y seguramente le preguntan quién va ¿y quién es ese señor a quien saludas? Ah, es mi profesor de la universidad, es mi profesor de las asignaturas de misionales. ¿Y qué es eso? Y empieza todo un proceso de enseñanza, ¿no? O sea, de una u otra manera se lleva ese testimonio. Por eso exige entonces el estilo de vida, el testimonio que debes llevarse en el comportamiento.
La vida cotidiana, por lo tanto, se convierte en el lugar donde la fe se vuelve concreta. Eso es lo interesante de los laicos, ¿no? La vida cotidiana es nuestro territorio de misión y ahí la fe deja de ser un postulado teórico, un postulado del corazón, para volverse vida concreta en nuestro modo de trabajar, en nuestro modo de enfrentar las dificultades, en cómo tratar a quienes piensan distinto, al diálogo entre la fe y la razón, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de los colegios, de las universidades, ese diálogo fe-razón, la explicación de las tradiciones, por ejemplo, que estamos viviendo en estos días. Eh, a ver, ¿cómo se debe entender la explicación de cómo debe ser el ser humano según la visión de la Biblia? Ese testimonio no se improvisa. No puedo decir cualquier cosa. Nace primero de una vida coherente entre la ciencia, el conocimiento, la paciencia, la comprensión, el respeto, ¿sí? La vida que tenemos que hacer. El testimonio, entonces, acá donde, como vuelvo a decir, donde las papas queman, es un testimonio más real. Y eso exige, vamos a ver numerales después, exige una preparación fuerte del laico. A veces los laicos creemos que simplemente con haber hecho un poco de catecismo alguna vez ya estamos contentos. No. La participación en la misión profética de Cristo implica otro punto, saber discernir los signos de los tiempos. Y eso es algo complicado. Porque cómo yo interpreto la realidad de mi país según el Evangelio. Y yo no puedo dejarme llevar por cuestiones políticas, partidistas, ideologías. Eso implica saber mirar la vida, la realidad con ojos de fe. Descubrir a Dios en el quehacer cotidiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el laico, como decíamos, el laico está en lugares donde el sacerdote no puede estar por X y Z razones. ¿Sí? Muchas veces sacerdote no puede llegar, como digo, por X y Z razones, no puede llegar a empresas, hospitales, universidades, comercios, espacios familiares, etcétera. No puede llegar a veces. O si llega a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote llega a un hospital, pues llega, pero para dar los santos óleos, tal vez, ¿no? Pero de ahí no puede hacer más. Pero un laico es el doctor, un laico es la enfermera, el enfermero, el asistente, el barrendero, etcétera. Ellos están en contacto con el paciente todo el día, 24 horas. Quien anima, quien ayuda. Sí, entonces, es esas situaciones, ¿no? Es más allá, es más allá. Y ahí en esos lugares se migra, ¿sí? Se migra, ¿sí? A través de los ojos de el creyente, se mira la realidad. Se identifica oportunidades para acompañar a quienes necesitan consuelo, a quienes necesitan esperanza, a quienes necesitan una palabra orientadora. Porque hasta llamar al sacerdote, hasta llamar a la monjita, el mundo ya se acaba. Sí, no es porque no vengan enseguida, sino porque es en ese momento una pregunta, un apoyo, ¿sí? Una situación. Porque la gente tiene fe, sí, pero la fe y el testimonio de un laico eh, que está metido, llamemos así, en la fe, da más consuelo, da más esperanza. ¿Sí? Por eso el catecismo invita, esto mira, el 904, invita a entender que el anuncio del Evangelio no siempre consiste en grandes acciones, en llenar templos, en llenar coliseos. Es necesario, sí, pero muchas veces la sencillez, gestos sencillos. Yo me imagino, por ejemplo, en estos días, el día de ayer, el difuntos, tanta gente que va a los cementerios, no hay un sacerdote que consuele, cada uno interpreta la muerte a su manera, cada uno interpreta la vida después de la muerte a su forma.
o se reúnen las familias para las tradiciones, hacer la colada, hacer pan, etcétera. Y ahí una palabra, una oración, eso anima, eso orienta, eso da consuelo. Entonces el laico, a través de gestos sencillos, expresa compasión, el trabajo con honradez, el perdonar con sinceridad, el servir sin esperar recompensa, todo eso es sentido de la vida del laico, que se convierte en puente entre Dios y el quehacer cotidiano. Podríamos poner un ejemplo concreto de esto, ¿no? Bueno, aparte ya de los que hemos dicho, ¿no? Un padre de familia que a pesar del cansancio, por ejemplo, dedica tiempo a sus hijos para explicar, para ahondar esto de la fe, por ejemplo. Mi hija está en la escuela, está en octavo de básica, y ya empiezan a explicar la ciencia, la biología, las ciencias naturales, y se empieza a cuestionar a Dios porque también está en el catecismo, y bueno, la niña empieza y ¿quién mismo hizo el mundo? La catequista me dice que Dios hizo en 7 días, y acá me dicen que, papi, explíqueme. Y ahora, ¿cómo explico? Entonces, en mí, ay, el laico. Porque no voy a llamar al padrecito, padrecito, venga, explíquele, vea a mi hija que esto está pasando. No, no, tampoco puedo colgarle al catequista en la torre de la iglesia por no saber enseñar. No, o sea, hay que resolver las cuestiones, ¿no? Entonces, paciencia, la realidad cotidiana, el conocimiento, eso exige de una u otra manera los laicos en donde estemos y como sea, tenemos que prepararnos. Por eso, gracias, Juanito, por estos cursos, estas explicaciones, porque de una u otra manera la gente que escucha el programa abre el entendimiento, le deja pensando, le deja cuestionando. ¿Para qué? Para poder entender y conocer nuestra fe y anunciar con amor esta vida cristiana, esta vida de fe, esta realidad cotidiana. Yo resumiría este numeral 904 con una frase, ¿no? Tu vida, sí, tu vida también predica. Yo podría resumirla de esta forma, ¿no? Tu vida también predica. Y no sé si podemos continuar o abrimos un espacio para el 905. Un poquito resumiríamos el 905 en una frasecita, ¿no? Los laicos cumplen su misión profética, ¿sí? También mediante la evangelización, mediante el anuncio de Cristo con su palabra, ya a los no creyentes y ya a los fieles. O sea, es parte de este numeral que hemos estado explicando, ¿no? Como que van de la mano, van de la mano. ¿Por qué? Porque decíamos esto, ¿no? O sea, la función de anunciar, la función profética, la función de dar testimonio de Jesús, no se limita, o yo no solo tengo amigos católicos o solamente creyentes, sino tengo de todos los colores, sabores y olores, ¿no? Uno ahí se sienta en el trabajo con varios, a veces no sabe ni de qué credo son y a veces uno tiene que tener un poquito hasta no conocerles, para ir sabiendo, ¿no? O por ejemplo en las clases, cuando uno da su información, primero a ver quiénes son católicos, quiénes son de otro credo religioso. A ver, vamos a irnos moviendo. O sea, ¿por qué? Porque el testimonio de vida, el anuncio del evangelio debe ir de acuerdo a, ¿no? Eh, Esto es parte desde cuando la vida se abre camino, ¿no? La palabra de Dios se hace presente, se expresa con sencillez, se expresa con humildad, pero el catecismo también reconoce que no basta solamente con una vida coherente, que es muy importante, porque si no después le dicen católico, ¿y para qué tanta cosa? Se va a misa ahí, se le ve comulgando ahí. Entonces, la vida no es solamente el decir que yo soy, sino exige coherencia, pero también la coherencia debe ir muy unida a este saber hablar, saber compartir de Dios, ¿sí? Este saber dar el significado de Dios en la vida. No es un sermón,
pero sí es un anuncio verbal, es un anuncio verbal. Y claro, ¿qué es lo que dice el numeral 905? El numeral 905 nos va a indicar indirectamente que hay que superar el miedo, que hay que superar la vergüenza, que hay que superar esa tartamudez, entre comillas, de que yo no puedo hablar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a veces hay mucha gente que ama verdaderamente a Dios. Son testimonios auténticos de vida, pero mantener el discurso que es necesario, como que ahí ya se atraban, ¿no? Ya se amarran, ya no saben por dónde. Y el catecismo quiere eh, tener presente esta situación, ¿no? Porque no se trata de un discurso técnico, si vale decir el término como el que estamos hablando en este momento, con palabras, llamémoslo así, un poco media técnicas y también del público, pero sí se necesita compartir la experiencia, saber verbalizar las cosas, saber decirlas, ¿sí? Y eso exige entonces un consejo, el manejo del tono de voz, porque tampoco es tratar de imponer algo, es la invitación a la oración, etcétera, ¿no? Es ante todo el testimonio que uno va haciendo. Es importante hacer notar esto porque el catecismo, como vamos leyendo en los numerales que estamos en estudio, también tiene presente que el laico se encuentra con gente no creyente, y gente que a veces no piensa bien de la iglesia o que ha tenido experiencias negativas con la iglesia por mal testimonio, ya sea de laicos o ya sea de dirigentes, de sacerdotes, y es necesario dar la razón y comprender y saber girar la tortilla, si va a decir el término, ¿no? Un poquito, porque a veces son experiencias dolorosas que hemos causado en otros, o puede ser que no creíamos que iba a suceder esto, pero sucedió. Y entonces es necesario tener también ese espíritu de reconocimiento y ser críticos también con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Ahora, esto es parte de esta evangelización laical, ¿no? Porque nos encontramos con esto, ¿no? A veces nos dicen, pero mire, cómo todo este sacerdote y esta monjita. Y uno toca así, tragarse a veces, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. Y ese es entonces este don grande que tiene el laico, que se encuentra con en el quehacer cotidiano y se encuentra en estos espacios propios para él. Es las conversaciones informales, en el trabajo diario, ¿no? Y ahí entonces donde el laico debe expresar su espíritu, el espíritu, no su espíritu, sino el espíritu de misericordia de la iglesia. Y no debe predicarse él, sino debe predicar a la iglesia, debe predicar a Cristo en todas las posibilidades de cómo encontrarnos nosotros con Cristo. Y debemos ayudar a otros como nosotros a encontrarnos con Cristo en el quehacer cotidiano de la vida. Eh, Esas invitaciones a veces, yo he escuchado y he visto, ¿no? Muchas veces, muchos testimonios de personas que en una situación que están pasando, vamos a hacer una oración. Yo recuerdo hace no muchos días, los 15 días, un familiar iba a tener, sufrió un accidente y de urgencia iba a tener que ser hospitalizado. Y bueno, mi esposa, que no es tan preparada, que digamos como yo, ese rato que estábamos reunidos todos ahí en ese corre-corre y la tensión del momento, dice, esperen, esperen, vamos a hacer una oracioncita para que se vaya a la operación. Yo, pues, eso me tocaba hacer a mí. Y claro, hace la oración y ya, todos se van tranquilos y serenos. Y claro, después de la operación, este familiar dice, le decía, gracias, Carito, por la oración que hiciste, me dio fuerza. Yo descuidé ese papel y ahí estaban las otras personas. O sea, es esa, ¿no? Esa acción. Y habían ahí dentro de los médicos y otra gente que estaba moviendo. Bueno, no le importó, lanzó la oración, ¿no? Eso es esa la acción y el testimonio, ¿no? Que uno se admira de la gente, ¿no? Es importante que sepamos abrir esos espacios y que tengamos la valentía. Tal vez si yo estaba esperando de que me digan, Danilo, está haciendo una oracióncita.
Ah, pero la sola cosa, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Y hay muchos así, muchos testimonios de mucha gente, ¿no? Uno se ve, se escucha, y quién no, tal vez alguien de nuestros radio oyentes ha actuado de esa forma, y está bien hecho. No tenga miedo, no tenga miedo. Hablar de Dios con sencillez transforma. Hablar de Dios en el momento oportuno transforma. Transforma. No sintamos vergüenza. Es parte de nuestra acción como miembros de Cristo, como miembros de la iglesia, que a veces no tengamos un poquito de la habilidad, del conocimiento, pero eso no quiere decir que no dejemos de hacer nuestro testimonio en el Evangelio, del Evangelio a tiempo y a destiempo, y a creyentes y no creyentes. Perfecto. Entonces, hemos abordado también aquí el numeral 905. Muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante con el numeral 906. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse en un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, seguimos con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Ambato, en Ecuador, Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con extensión en Ambato. El tema que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Numerales desde el 904 hasta el 907. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse a Facebook, al canal de Radio Latacunga, y allí encuentra este material, o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, y allí encuentra más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral es el 906, que dice: los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social, lo que estamos haciendo. Bien, adelante, Sí. Danilo, con su explicación y comentarios. Pues bueno, aquí está la explicación seria de lo que hemos dicho, ¿no? Del numeral, lo que estamos haciendo, ¿no? Los fieles que se encuentren capacitados para ello, ¿no? A veces, muchas veces no estamos tan capacitados que digamos si nos toca capacitarnos. Sí, claro, la realidad aquí en América Latina es otra, ¿no? En el Ecuador es otra realidad concreta a la que resulta en países europeos, donde la verdad la gente se capacita en cuestiones teológicas, se forma en cuestiones teológicas. Aquí, ¿quién estudia teología? O sea, no, eso no. O sea, la teología es reservada para los sacerdotes o las religiosas. Y también aquí se mira, ¿no? O sea, la teología no es que sea una... Yo para qué estudio teología si no me va a dar réditos económicos, ¿no? O sea, pues para qué estudio todas unas cosas que nadie me va a pagar ni nadie me va a decir. O sea, en ese sentido, entonces se descuida. No es así con casos de Europa, donde sí tiene otro estilo de pensamiento sobre la cuestión religiosa y la capacitación. Entonces hay gente de verdad muy excelente, muy gente preparada, y eso es todo un proceso. A mí me parece muy interesante la propuesta a raíz
de la propuesta del Papa Francisco acerca del ministerio de la catequesis. Entonces, exigir quienes van a ser catequistas y quieran recibir el ministerio de la catequesis o a pesar de ser catequistas, para ser catequistas, empezar a exigir un poquito la formación y la capacitación de los catequistas, ¿no? Porque, claro, se sabe, no solamente de buena voluntad las cosas funcionan, ¿no? No es que funcionen las cosas solamente por tener buena voluntad, sino que exige, ante todo, que estemos debidamente preparados. El numeral es muy claro al respecto. Y hemos venido hablando sobre ese punto, ¿no? Quienes, dice, los fieles laicos que sean, los fieles laicos que sean capaces de ello, es decir, aquellos que sean capaces de poder orientar a la gente, de dar un discurso, de dar el testimonio no necesita capacitación, pero sí exige saber hablar, saber comprender, ¿no? Entonces, los laicos que se encuentran capacitados para ello, que estén formados debidamente, también pueden, dice, prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación. Sí, tres grandes bloques que nos va a indicar el catecismo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues se vuelve el código perdón, el Vaticano II, ¿sí? Documentos del Vaticano II y el Código de Derecho Canónico que aplica el Vaticano II ya a las cuestiones legales, va a tener bien claro este particular, ¿no? Que es necesario, primero, que la iglesia, la comunidad iglesia, no sea solamente responsabilidad de los consagrados, sino es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros, ¿no? Siguiendo la enseñanza de Pablo, de la imagen del cuerpo presente en la carta a los Corintios, ¿no? Una sola es la cabeza. El resto, cada uno cumple una función concreta. Y los laicos no es que sean un órgano del cuerpo que no hace nada. No, todos cumplimos alrededor, ¿no? No somos como el apéndice que en un momento determinado uno lo puede cortar y lo tira porque se dañó. No, no, en la iglesia no existe católicos o bautizados apéndices. Hay muchos, sí, en la práctica. Habemos muchos en la práctica que no queremos hacer nada y que nos contentamos con recibir el bautismo y decir yo soy católico. Pero esa no es la autenticidad. No, yo insisto, eso no es la autenticidad. Y en los lugares que puedo se habla sobre particular. El creyente tiene por derecho, sí, por derecho, tiene que prepararse en la fe, porque uno no puede tener una fe muy sencilla, creer en cualquier cosa. Bueno, ser católico no significa creer en cualquier cosa, ya porque la costumbre dice, ya porque la ira es gratis. Uno no puede hacer eso, no, no. El creyente tiene que saber en lo que yo creo y tiene que comprender las cosas. Y claro, los sacerdotes, los teólogos, tenemos la función de explicar. Esa es la función la que estamos realizando aquí. ¿Sí? Explicar a la gente en palabras sencillas de qué se trata la fe. Entonces, estos numerales nos hablan acerca del compromiso que nosotros, como laicos, como miembros de la iglesia, debemos hacerlo. Debemos cumplir ese compromiso. ¿Sí? Ese compromiso de dar testimonio, de anunciar. Pero para yo anunciar, tengo que saber qué es lo que voy a anunciar. ¿Y qué es lo que voy? Por eso, entonces, yo debo tener, ¿sí? Primero, una formación y una capacitación. ¿Sí? Y claro, si yo estoy formado y capacitado, y ojo, atención, este es otro detalle, si yo estoy formado y capacitado, los miembros de la comunidad, dirigentes de la comunidad, tienen que ocuparme. Aquí vamos, otro detalle, ¿no? Porque hay muchos miembros de la comunidad, dirigentes de la comunidad, disculpando sacerdotes religiosos, que tienen recelo de que el laico se forme. Tienen recelo, tienen, no sé, o sea, qué miedo a que les quiten el poder. ¿Qué poder? O sea, qué poder, ¿no? Pero tienen recelo de que se formen. Tienen recelo de invertir en la formación de los laicos. La formación de los laicos no, si bien estoy diciendo que es una responsabilidad de todo laico formarse,
pero también es responsabilidad de la iglesia, de la comunidad, formar a su gente. Debe formar a su gente, ¿no? Entonces, este nos está hablando a la vez de eso, ¿no? No es que la formación debe ser exclusivo de algunitos. No, no es formación de todos. Y nos dice ahí muy claro, ¿para qué? Para que los laicos participen en la formación catequética. No solamente en la formación catequética procesual, sí, iniciación, primera comunión, confirmación, sino hay muchas funciones catequéticas. Sí, hay muchas funciones, muchos espacios catequéticos donde los laicos podríamos trabajarlo. Imagínense un consultorio psicológico donde hayan psicólogos católicos dando consejería, la pastoral familiar, ¿sí? La visita a los enfermos. Sí, no debe ser unas 4 o 5 viejitas con el respeto que se merecen, que van llevando la comunión, a veces ya no avanzan ni ellos mismos con su cuerpo, pero no, necesitamos a ver cómo atendemos a los enfermos. La ayuda a las personas en una situación de solidaridad, ¿no? Las cáritas parroquiales. Todo eso exige una capacitación. Imagínense necesitar vender la idea de, por ejemplo, este tiempo de ayuda solidaria a la gente. ¿Cómo recordamos productos? ¿Cómo organizamos los productos para llegar a personas pobres? ¿Cómo vendemos la idea de que cada domingo, he visto yo en algunas parroquias, en los domingos solidarios, cómo hago para que concientizar a la gente y de que traigan sus productos los domingos y después, ¿quién se encarga de repartir? ¿Cómo va esa repartición? Necesitamos ahí laicos que tengan la debida preparación, esa capacidad de generar propaganda, esa capacidad de generar, organizar, o sea, tantas cosas. Entonces se necesita la debida preparación, se necesita la debida preparación. Entonces, según los carismas de los laicos, la formación va a alimentar y a fomentar el carisma del laico. El catecismo no inventa nada nuevo, ¿no? El catecismo no está diciendo nada nuevo. El catecismo lo único que está diciendo es algo que ya había, algo que ya estaba, ¿no? Nos recoge la tradición que siempre ha habido, o sea, siempre ha habido laicos y siempre los laicos han estado haciendo las cosas dentro de la iglesia. Personas que sin ser sacerdotes, sin ser consagrados, anuncian a profundidad, pero hoy en nuestros tiempos exige mayor calidad. Sí, exige mayor calidad. La iglesia entonces agradece profundamente, por ejemplo, yo creo que siempre se escucha cuando acaba una catequesis que el padrecito agradece a los catequistas, que chévere, a los animadores, a los profesores, hay que agradecerles a todos esos. Pero esta colaboración no reemplaza el ministerio ordenado, no se está haciendo competencia. No es que yo me compito con el padrecito porque yo puedo llegar a más gente, no se trata de eso. Y cada quien en su puesto, cada quien lo que le toca. Pero es necesario que nos enriquezcamos, ¿sí? Que compartamos conocimientos, compartamos sabiduría. La formación técnica, científica que los laicos recibimos, porque de una u otra manera nos preparamos para nuestras profesiones, se enriquece con el Evangelio. Y la evangelización se enriquece con nuestros conocimientos. No es que los sacerdotes, pues así hay sacerdotes científicos y todo lo demás, pero no todos se han preparado para eso. A veces, disculpando, no debería, pero a veces los sacerdotes solamente se limitan a la teología y ya, con eso nada más, ¿no? Estudiamos en la universidad, sacamos el título de teología, si sacamos, chévere, bacán. Pero, a ver, sí, también exige preparación, pero ¿por qué no compartir con los laicos? ¿Sí? ¿Sí? Los pastores, entonces, como decíamos, no pueden llegar a todos lados y eso exige entonces que los laicos, que sí pueden llegar a todos los lugares, ellos sean transmisores, pero exige la formación. La gran pregunta que surge aquí es, ¿nuestras diócesis están dando los espacios de formación? ¿Sí? ¿Nuestras parroquias están generando o invirtiendo en la preparación de los laicos? Ahí hay que ver. Y la formación, y aquí viene otra cosa, ¿no? La formación que se da es una formación auténtica,
es una formación de calidad. ¿Quién avaliza que esa formación que estoy recibiendo sea verdadera? ¿Quién me avaliza? Sí, no es que, o sea, sí, a veces yo podría poner un poquito en duda, ¿no? Si va a decir el término, la formación de escuela de catequesis, ya todos, vamos, ya hay unas 4 o 5 personas de buena voluntad y con una preparación que dan, pero ¿quién me avaliza que esos conocimientos sean auténticos, que nos transmiten? ¿No? Debe haber entonces una institución atrás que apoya eso. Ah, no, es que es la escuela de catequesis de la diócesis, sí, pero ¿y quién? No es que me esté haciendo propaganda, ¿no? De la universidad, pero él siempre exige que haya una institución que vaya haciendo espacio, llamémoslo así, ese fuerte que avaliza, ¿no? No digo que la diócesis, por el hecho de ser diócesis, no valga, ¿no? Pero sí debe haber algo que normalice, que vaya también profundizando. Y también los planes de formación, qué procesos de formación se ofrecen. Sí, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando acá de la universidad. La Universidad La Católica tiene dentro de sus procesos de formación este programa de Estela, tanto en Quito, aquí en Ambato, y también es en todas las sedes, debe haber ese espacio de formación para los laicos, ya, chévere. Pero, ¿y después de Estela qué? Por ejemplo, ¿qué les damos? La gente cuando ya se mete a estudiar, y se pica con el gusanito de la formación, quiere más. Y ahora, ¿qué le doy? ¿Qué? ¿Le repito el curso? No puedo repetir el curso. Entonces, a ver, ¿qué les ofrecemos? Sí, entonces, eso hay que también tener en cuenta, ¿no? O sea, los procesos de escuelas verdaderas de capacitación que hay que tener en cuenta en este anuncio, ¿no? Porque es necesario responder a ese llamado, ¿sí? Responder a ese llamado. Y ahí entran entonces la habilidad, el conocimiento, la preparación. Por ejemplo, gente que se ha preparado en pedagogía, maestros, docentes, ellos saben cómo armar los currículos y saben cómo armar los espacios de formación. No es que a veces el sacerdote no lo sepa, pero el sacerdote aporta desde su área, los otros desde su área, y armamos un equipo verdadero de trabajo. Es necesario tener en cuenta eso. Es parte de este numeral, ¿sí? Este numeral. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el laico también está llamado a. Y me parece muy interesante, ¿no? El numeral nos dice, no solamente en la formación catequética, en la enseñanza de ciencias sagradas. Es interesante. Enseñanzas de ciencias sagradas, ¿sí? Teología, filosofía, liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿cómo les preparamos para qué? Abramos los cursos respectivos. Uno se ve en muchos cursos de grandes instituciones, pero a ver, ¿quiénes de mi parroquia están yendo allá? ¿A quiénes les apoyo? ¿A quiénes les ofrezco? ¿Y cuánta gente formada existe en nuestras diócesis de las cuales ni siquiera tenemos conocimiento y están regados por ahí sin saber qué hacer? Entonces, es necesario hacer ya no sé, una estadística, un conteo, saber quiénes son, quiénes están, llamarles, invitarles a ver cómo podemos hacerlo. Y el otro, el espacio, la comunicación, los medios de comunicación. El caso de usted, Juanito, ¿no? Recuerde, a usted le pusieron ahí, a veces sin saber ni por dónde empezar, y le tocó ir aprendiendo en la práctica, pero hay muchos que tienen sus conocimientos en esto y saben ahora el manejo del Facebook, los TikToks y tanta cosa que los jóvenes escuchan y necesitan. Ay, ¿cómo hacemos que esa gente laica, jóvenes que quieren trabajar, que quieren, llaman postear, que quieren escribir algo, que quieren decir algo, a ver, también se formen y que nos lancen y que tengan el contenido teológico en lenguaje juvenil? Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Yo os invito e insisto, este es un numeral que debe ir de la mano tanto de los laicos como de los dirigentes de la iglesia, sacerdotes, religiosos, quienes están a cargo de las pastorales respectivas, a ir organizando este espacio del anuncio del Evangelio, el anuncio del Evangelio, y permitir que los laicos se formen, se capaciten, entren en este proceso. Eh, como un hecho concreto podríamos irlo presentando, que una catequesis
que cada semana se prepara cuidadosamente, porque a veces también hay muchos catequistas que llegan a la catequesis sin haber preparado nada, pero exige, ¿no?, preparar la catequesis, los encuentros cotidianos, hacer su hojita de la clase diaria. Será que yo, pues, docente, uno va a la clase haciendo su manual de clase diaria, el orar por los niños, orar por los párrocos, la actividad cotidiana, qué día voy a hacer acción social, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar planificado, ¿no?, organizado. Entonces, ¿por qué? Porque la evangelización no es un voluntariado. La evangelización es un proceso, ¿sí? Y los dones que yo tengo deben ponerse al servicio de la fe. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un numeral muy ilustrador. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, desde la ciudad de Ambato, en Ecuador, nos acompaña Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con extensión en Ambato. Estamos analizando el tema, la participación de los laicos en la misión profética de Cristo, numerales desde el 904 hasta el 907. El numeral 907 dice lo siguiente: tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Estimado Marco, por favor, su explicación y comentarios. Bien. Bueno, creo que ahí todo lo que dijimos antes queda salvado. Sí. Yo creo que este numeral es algo muy, muy alentador para el laico. Le da su puesto. Le da su puesto. Sí, los laicos, vuelvo a decir lo que decíamos al inicio, no somos barriles sin fondo que solamente vamos y recibimos. No, no es que seamos disculpando la grosería, una tarea de ignorantes que recibimos y recibimos y recibimos. Al contrario, este numeral nos va a decir que el laico tiene el derecho e incluso el deber, por sus conocimientos, ¿sí?, lo ha dicho muy claro, de anunciar, de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien común de la Iglesia, y de manifestar a los fieles, ¿sí?, salvando las debidas opiniones, es decir, teniendo en cuenta la integridad verdadera de la fe y de las costumbres, ¿sí?, pues puede cuestionar, puede decir, puede opinar, porque es parte de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es que, el hecho de ser miembro de la Iglesia no es que quite mi libertad de opinar. No es que cada uno puede decir cualquier cosa. No, 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 no. Las opiniones son respetadas siempre y cuando las opiniones que yo diga vengan por parte de una persona con respeto, que mi opinión sea respetada y sea respetable hacia los demás, y que yo haga de mi opinión también que tenga la base argumentada verdadera. Sí, porque no se trata aquí de decir cualquier cosa y por lo tanto es que es como mi opinión y me respeta. No, 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 no se trata solamente de eso, sino que las cosas que yo vaya a decir, las cosas que yo opine, deben tener la debida argumentación, deben estar
manteniendo la debida unidad de la iglesia, ¿sí? Deben mantener la recta doctrina, ¿sí? No se trata de cualquier cosa, no se trata de dispararse por donde quiera. He ahí entonces el proceso de formación. Muchos laicos pueden hacer uso de su libertad de opinión, pero si no están verdaderamente preparados, de cosas tontas. A veces decimos cosas tontas. Ojo, la debida preparación y cómo con la debida preparación yo puedo aplicar esa debida preparación ya al quehacer cotidiano, a la enseñanza concreta de la gente. Porque a veces puede hacer que yo sea una lumbrera de preparación, muy sabio, muy preparado, pero cometa acciones que a veces no están acorde con lo que soy, ¿sí? No están acordes con el ambiente, ¿sí? Entonces, a ver, uno tiene que saber medir eso, pero eso es parte de esta preparación. Pero eso es parte también de este derecho que tenemos los laicos, ¿sí? Y que eso exige, por el derecho, la capacitación propia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en este numeral, como digo, en este numeral se muestra esta faceta muy importante de la vida del laico, la participación responsable de los laicos. Muy importante, la participación responsable. Ya la participación responsable de los consagrados es otro cuento, pero ya se la ha trabajado, debe haberse trabajado seguramente, pero a ver, los laicos debemos. No esperemos que el sacerdote o la monjita o el consagrado se comporte rectamente, no, es un problema ya de cada quien. Nosotros, como laicos, nuestra participación debe ser responsable. ¿Sí? Debe ser responsable. La iglesia no es una estructura en la que unos hablan y otros escuchan. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Y pudo haber sido eso una situación en la historia, pero hoy no estamos en esa época. Y si algunos sacerdotes o miembros todavía creen que la iglesia es eso, pues también estamos fuera de órbita, ¿no? O sea, hoy la iglesia, según Vaticano II, es una iglesia donde se escucha a todos. Y más aún, esta reflexión que el Papa, a través de la sinodalidad, nos había abierto, Papa Francisco, invita a escucharnos, a oírnos todos, ¿sí? Y a partir de la escucha y del diálogo, llegar entonces en este proceso de caminar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene una sensibilidad y una función y una mirada propia. Por eso el catecismo afirma muy claro que los laicos pueden y a veces deben expresar su opinión sobre el bien de la comunidad. Y claro, esto es parte de la sinodalidad, ¿eh? Esto es algo muy delicado, este numeral, sí, este numeral del catecismo, porque está fundamentando la sinodalidad y está indicando de que las autoridades, los pastores, deben escuchar a los laicos. Deben escuchar a los laicos. ¿Por qué? Porque por un lado son los que están en el quehacer cotidiano, en la realidad cotidiana, ¿sí? Están en la realidad cotidiana, están en el quehacer diario, es donde se aplica la teología, donde se aplica la vida, y como se enseñaba a través de la reflexión de padre Gustavo Gutiérrez en la teología de la liberación acerca de la realidad es el lugar teológico por excelencia. Entonces, es la realidad. ¿Quiénes están en la realidad? Ahí están los laicos. Los laicos estamos en la realidad. Hay que escucharles. Hay que abrir el espacio de escucha. ¿Sí? Esta participación que nos habla el numeral no significa entonces una confrontación. No, nada. Tampoco son críticas destructivas. No se trata de tirar la piedra y esconder la mano. ¿No? El catecismo habla de un modo de confrontar la verdad, la prudencia, el respeto hacia los pastores, dice, con el debido respeto, con la debida prudencia, con la debida madurez, la argumentación correcta, de lado y lado, de lado y lado, ¿no? Porque este es un diálogo entre yo voy y viene el diálogo, ¿no? Es decir, es una comunicación madura de la fe, la sinodalidad en su máxima expresión.
¿sí? Desde la fe buscamos construir. Ya, esto tenía muy claro el Papa Francisco, y yo aplaudo también el Papa León, también sigue el mismo camino, la escucha. Ahora hay que preguntarnos si los pastores quieren entrar en este proceso, hacerlo realidad, ¿sí? Hacerlo realidad. Entonces decimos, buscamos construir el bien de la comunidad. La voz del laico es un tesoro cuando nace desde el amor de la iglesia y del deseo sincero de ayudar. Así, cuando escuchamos al laico que está preocupado por el bien de su comunidad, porque el laico ve desde otra perspectiva. Y uno dice que, ay, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Pero, o sea, está bien, pero y uno respira 1000 veces hondo, ¿no? Hondo, ¿sí? Entonces, este numeral, como digo, corrige visiones cerradas, clericalistas, que creen que solo el sacerdote tiene la razón. No estoy contra los sacerdotes, por favor, ¿no? Puede ser que hayan sacerdotes que estén escuchando su programa y bendito sea Dios. Pero hay que bajarnos de la nube. A veces cuando se nos da un poquito de poder, creemos que hay que mirar, no en función de mis intereses personales, sino en función de los intereses del Evangelio. Debo anunciar a Cristo, tanto laicos como sacerdotes. Debemos anunciar a Cristo, ¿sí? A Cristo, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Entonces, esto es una cosa muy, muy interna, ¿sí? O sea, un juego muy fuerte que debemos saber hacer. La iglesia, nos dice el numeral, reconoce la voz del laico. Sí, reconoce. ¿Por qué? Volvamos a decir, porque ve el laico cosas que el sacerdote no ve. Ve cosas que el sacerdote no ve. ¿Sí? Es necesario aprender de los riesgos, de las posibilidades, porque el laico está metido en eso, ¿no? En las necesidades, en el riesgo, en el sufrimiento, en las capacidades, en las deficiencias que viven las comunidades. El laico está metido en esas situaciones políticas, económicas, culturales, sociales, en el intríngulis de cada día, cosa que el sacerdote por X y Z no lo está, no lo está. Y entonces tenemos que saber escuchar. ¿Sí? El aporte del laico es indispensable, indispensable, nos va a decir, ¿no? Para el discernimiento completo y realista. Ahí también, entonces, el laico, ¿sí? Ahí la función de los consejos en las parroquias, los consejos laicales, los consejos económicos, cómo está organizada mis pastorales en las parroquias, cuánta voz escucho yo de los laicos para armar mis programas de pastoral. Y finalmente este derecho, si va a decir el término, eh, este es un derecho y un deber que nace, este numeral, el 907 nace, este numeral nace de este derecho y el deber de la dignidad que se me concede en el bautismo. No es un permiso que de vez en cuando se me otorga. Soy un miembro de la iglesia, soy un miembro del cuerpo de Cristo y entonces tengo que buscar también yo el bien de la comunidad. ¿Sí? Ahora, esta responsabilidad también brota del hecho de ser parte del pueblo de Dios. Y la iglesia crece cuando los miembros de la iglesia crecen, se escuchan, dialogan, disciernen juntos. La escucha mutua, entonces es la invitación, ¿no? La escucha mutua es un camino en comunión. Y yo os invito a tener en cuenta y que también nosotros los laicos, si somos parte de los consejos de pastoral, hagamos de escuchar nuestra voz. No se trata de ser miembro del consejo, de levantar la mano a todo lo que dice, bueno, sí, sí, así. No, no, a ver, apoyemos. Tengamos opiniones críticas, opiniones, no se trata de ir a criticar y ponerme contra el párroco, no, pero yo creo que eso que está haciendo padre está mal, debería hacerse de esta forma, de esta forma, de esta forma, yo apoyo de esta forma, de esta forma, de esta forma, etcétera, etcétera. Pero a ver, demos luces, demos luces. Sí, demos luces.
yo creo que podríamos resumir esta parte un poquito con aquella frase, si vale decir el término que resume este numeral: la iglesia, al escuchar la voz, también se construye. Perfecto, parece que terminamos, ¿no? Listo, muchas gracias, amigos. Estamos en la parte final de su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue todos los sábados a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Un saludo en especial, pues, a la extensión de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en Ambato. No queremos despedirnos, pues, sin antes escuchar un mensaje final pequeñito y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Juanito, por esta oportunidad. Y yo quisiera simplemente resaltar que estos numerales del 904 al 907 nos dibujan la iglesia viva que somos todos, donde cada bautizado tiene una función concreta, una misión con Cristo, donde la jerarquía nos pastorea, nos cuida, nos orienta, nos guía, pero el laico anuncia con su vida, su testimonio, su palabra y su ejemplo en el quehacer cotidiano. Por eso es que los pastores deben escucharnos también a los laicos, nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestras orientaciones desde el quehacer cotidiano de la vida. Y claro, ese comentario debemos hacerlo con respeto, con dignidad y aportando para el bien común del Evangelio. Sí, somos un pueblo, somos un solo pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo y este pueblo, esta comunidad, esta iglesia es la que vive en el quehacer cotidiano de la historia, donde todos damos respuesta a las situaciones concretas en las que se nos ha puesto. Mil gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, estimado Danilo. Muchas gracias también. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.